Buenos días. Entonces, este pequeño videoclip vamos a presentar las herramientas para la estimación de costos, estructuración de presupuesto y control de seguimiento de acuerdo a la guía PMBOK para el curso de costos y presupuestos de la especialización en gerencia de proyectos de la EAN. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Jessica y me acompañan Carlos y Juan. Cada uno pues vamos a exponer uno de los temas. Entonces, pues en ese orden de ideas, pues empezaría por la estimación de costos. La estimación de costos tiene pues varias herramientas. Yo voy a exponer dos herramientas, que es el juicio de expertos y la estimación por tres valores. Entonces, el juicio de expertos quiere decir pues que son personas que ya tienen experiencia en el tema de estimación de costos ya por eh, proyectos anteriores. Entonces, en mi caso, pues es un proyecto de infraestructura vial. Y aquí, por ejemplo, se desglosan una serie de costos que hacen parte del IU de este proyecto. Esto fue para una licitación, entonces, pues, digamos que de acuerdo al juicio de los expertos, ellos estiman que, por ejemplo, para el tema de computadores e impresoras va a tener un costo de 1.500.000 mensual y son se consideran cinco paquetes, digámoslo así, y para el total del plazo del proyecto pues serían de 37.500.000. Y así sucesivamente para otras, digamos, insumos que serían para el tema de evaluar el IU del proyecto. Ya para la estimación por tres valores, entonces pues quería mostrarles la aplicación para un costo de hora máquina de una retroexcavadora. Entonces, esta estimación por tres valores, pues también se tiene en cuenta la incertidumbre y el riesgo que quiere asumir la persona que está estructurando los costos. Entonces, por ejemplo, en este caso, sería el valor más probable, que hace el más probable, el optimista y el pesimista. Entonces, el más probable, pues digamos que sería de 130.000, teniendo en cuenta como los precios del mercado. Optimista 100.000, quizás consiga más económico, y un pesimista de 150.000 pesos. Entonces se hace el análisis por dos metodologías, puede ser triangular o beta, de acuerdo pues a la guía PMBOK. Y la distribución triangular, entonces es un promedio, y la distribución beta pues ya se cuadruplica el costo, el más probable, y los demás pues sí es por unidad. Entonces, de acuerdo a esto, por la triangular estaría dando un costo de 126.666, y por la beta estaría dando un costo de 128.033. Entonces, pues de acuerdo a esto, considero que el más aproximado, el más ajustado, pues es la distribución beta, porque pues, son valores a veces muy dispersos. Entonces, esa tarifa quedaría en 128.000 pesos. Ya eso sería como una parte de la lista de insumos que después irán a ser parte de la estructuración ya del presupuesto, que lo va a explicar mi compañero Carlos. Gracias. Yo les voy a hablar sobre la estructuración, sobre las herramientas de estructuración de un proyecto. Sí, entonces, como mi compañera anteriormente lo había mencionado, los presupuestos se dividen por diferentes actividades. Aquí, como lo podemos observar, se encuentra dividido por diferentes actividades. Esto es un proyecto de una obra civil. Entonces, la primera herramienta se llama suma de costos, la cual, al dividir cada actividad, podemos hallar un valor unitario, una cantidad y el cual se va a sumar, se va a hacer una suma total de ese costo. ¿Sí? Así para cada actividad, dependiendo del tipo de proyecto y el tipo de contrato. ¿Sí? También tenemos la herramienta de análisis de reserva, la cual es simplemente el conocido IU, ¿sí? Que es la administración, los imprevistos y la utilidad. ¿Sí? Este se divide en ciertos porcentajes del valor total sobre el proyecto, ¿sí? El cual puede estar rondando un 30% en total de la sumatoria de la IU. También tenemos la herramienta de
juicio de expertos que ya la había mencionado mi anterior compañera, ¿sí? La cual para cada valor o para cada actividad ya existía un especialista o una persona idónea, la cual ya sabe más o menos cuánto se va a gastar en cada actividad. Como lo podemos observar aquí en el cerramiento de alambre de púas, ¿sí? Tenemos por un metro lineal, como se menciona acá, tenemos alambre de púas número 12, ¿sí? Tantos kilos, tantas grapas. Adicional a eso, aquí se menciona también la mano de obra o la cantidad de tiempo que se gasta para la elaboración de esta actividad. Acá también podemos, bueno, estas cantidades también se relacionan a la herramienta de relaciones históricas, ¿sí? El rendimiento de la mano de obra. Esto también se ha venido como estudiando a medida que ha pasado el tiempo, ¿sí? Pero no existe como tal una ecuación para poder hallar cuánto tiempo gasta un oficial o un obrero para realizar ciertas actividades o qué tanto tiempo gasta una máquina para realizar cierta labor. Adicional a estas herramientas, también encontramos las herramientas de presupuesto análogo, la cual se divide en que, como todas las obras, bueno, de obra pública, más o menos tienen las mismas actividades iniciales, como son la localización y replanteo topográfico, el suministro, instalación de desmonte, bueno, del campamento sí existe en esta obra, ¿sí? Pero si saltamos a esta otra obra, también encontramos la localización, el replanteo, el cerramiento, ¿sí? La cual también se percibe en ambas obras. Entonces, por eso podemos decir que la herramienta de presupuesto análogo es muy útil. También conocemos la herramienta o el método descendente, el cual toma el mayor valor de cada actividad, ¿sí? Y empezamos de mayor a menor. Entonces, o también podemos asumirlo que es por orden de jerarquía, ¿sí? Entonces, para poder hacer el suministro, instalación, desmonte del campamento, primero tenemos que hacer la localización y replanteo, ¿sí? Para poder hacer las cimentaciones de la obra, tenemos que haber hecho una excavación manual, ¿sí? Una demolición de placa anteriormente. También existe la forma ascendente, que es de mayor a menor, pero en las obras civiles no se puede presentar de esta manera, ya que uno siempre empieza de menos a más. Podemos mencionar que estas son las herramientas para la estructuración de un presupuesto. Muchas gracias. Ya pasaríamos a la parte que nos mostraría nuestro compañero Juan. Listo, gracias compañeros. Bueno, en lo que respecta a las herramientas de control y seguimiento, ya les voy a compartir pantalla. El PMBOK establece como herramientas de monitoreo los siguientes. Dentro del análisis de datos, especifica como herramienta de análisis de alternativas, el análisis de alternativas, análisis de costo-beneficio, análisis de valor ganado, análisis de causa raíz, análisis de tendencias y análisis de variación. Para efecto del presente videoclip, vamos a ver, a observar y ahondar un poco más sobre un ejemplo del análisis de valor ganado. Entonces, este pues es un ejemplo para poder ilustrar cómo poder medir el análisis de valor ganado dentro de la ejecución y monitoreo de un proyecto. Entonces, ¿cuáles son los insumos iniciales? El cronograma, la EDT y pues la información del proyecto como tal. El ejemplo es el siguiente, es un proyecto, cualquiera, cualquiera que se puedan imaginar, el cual se tiene que ejecutar en 4 meses.
se presupuesta por 400 millones de pesos. Al momento de corte o al momento en que Interventoría hace algún hallazgo o que el sponsor pide rendición de cuentas del proyecto, que es en el mes 2, eh, se han incurrido en un costo total de 240 millones de pesos y hay 230 millones por concepto de valor ganado. El valor ganado en este caso, como supuesto, es la ejecución al precio planteado, ¿cierto? Para hacer el análisis de valor ganado, se tienen que hacer unos cálculos sencillos, pero que son asertivos para dar luces sobre el estado actual de la ejecución del proyecto y análisis y proyección de cierre según sus costos y cronogramas. Entonces, empezando, se hace un cálculo de varianza de costos, que es la resta entre valor ganado y costo actual, ¿cierto? Entonces, valor ganado menos costo actual nos daría menos 10. Esto en la interpretación, ¿qué quiere decir? Que hay un rezago de 10 millones de lo normal ejecutado, que se ha ejecutado 10 millones por encima de lo planteado inicialmente, lo cual eh, ponen aprietos al ejecutor porque no ha existido una debida planeación del proyecto y ha tenido que sobre ejecutarse. Lo que respecta a la varianza en el cronograma, es la resta entre valor ganado menos valor planteado a la fecha de corte, ¿cierto? Entonces, valor ganado menos el valor planteado a la fecha de corte. Esto nos da 30, para este caso nos da 30. ¿Qué significa ese 30? Son 30 millones que se han construido de más de lo que se debió haber construido, a la fecha. Es decir, ¿cuál es el balance hasta el momento? Que tiene una sobre ejecución, por decirlo de alguna manera, de 10 millones de pesos, pero que ha ejecutado en función del cronograma 30 millones más. Entonces aquí el escenario ya se modifica para el ejecutor porque está bien de tiempo, sin embargo ha tenido un pequeño sobrecosto, ¿cierto? Eso es son como las variables iniciales. Bueno, esto ya viene siendo un resumen de lo que acabo de decir, que se ha ejecutado más de lo planeado, ¿cierto? Debido a esos 30 millones. Por encima de lo planeado, que hace referencia a esta sobre ejecución. Pero hasta acá no puede llegar el ejercicio porque hay un insumo importante que de pronto le pueden pedir al ejecutor. Pues no sabemos qué va a necesitar de más el ejecutor, más dinero, más tiempo para sí mismo hacer las debidas diligencias contractuales de pólizas y demás. Es como el análisis y como el valor agregado de este ejercicio de valor ganado, poder estimar a ver cómo podemos pilotear, entre comillas, vulgarmente hablando, pilotear el proyecto en el futuro, a ver si debemos pedir más tiempo, más dinero y demás gestiones contractuales. Entonces, para eso se sacan unos índices. Por un lado, se saca el índice de desempeño de costos, y el índice de desempeño al cronograma. Tengan en cuenta que siempre estamos manejando con costos y cronograma, y en función de eso nos vamos a estar moviendo. Este índice es valor ganado sobre el valor actual. Nos da 0,96. ¿Qué dice el estándar de la teoría? Que este valor, para que esté sano, para que no existan problemas, para que sea favorable, debe ser mayor a 1. Si es menor a 1, es desfavorable. Como es 0,96 es menor a 1, ¿cierto? Es desfavorable, pero podríamos decir que el ejecutor mm, tiene una posición desfavorable en la ejecución de su proyecto, pero no es tan representativa. O sea, hay formas como justificarlo, ¿sí? Complicado fuera donde este fuera un 0,50, sería muy desfavorable en función del índice de desempeño de sus costos.
Y por el otro lado, en el índice de desempeño del cronograma es valor ganado sobre valor planeado. Igualmente guardan el mismo estándar para que esté sano el proyecto. Tiene que estar por encima de 1 y menos 1 es favorable. Para este caso, 1.15, es decir que hay una posición favorable respecto al cronograma de 1.15, es decir que el ejecutor ha acelerado la ejecución y ha ejecutado más allá de lo que había planeado, lo pone en una buena posición. Y para finalizar respondiendo a esta inquietud de cuánto sería necesario dinero o tiempo para terminar el producto, se saca lo que llama el estándar del PMBOK o el PMI, el costo estimado al finalizar y el cronograma estimado al finalizar. Esta fórmula es costo actual más presupuesto al finalizar menos valor ganado sobre el índice de desempeño de costos. Al hacer esta consulta, aplicar esta fórmula, nos da que el costo total 417 millones. Y pues tengamos en cuenta que el supuesto inicial era el que estaba presupuestado por 400 millones. Entonces aquí entra, ya tenemos una sobre ejecución de 17 millones. Y por el lado del cronograma estimado al finalizar, es el tiempo planeado sobre el índice de desempeño en el cronograma. ¿Esto qué nos da? En 3.48 meses. Es decir, que el proyecto al finalizar su ejecución va a tener una sobre ejecución de 17 millones y se va a ejecutar en 3.48 meses, lo cual esta posición es favorable para efectos pues, contractual de pólizas y demás. Porque eso qué nos quiere decir que se va a ejecutar en los meses planteados, que inicialmente el supuesto eran 4 meses. Entonces, por ahí estamos bien. Sin embargo, para efectos del ejemplo, tendrán que sacrificar o castigar la rentabilidad del proyecto para poner estos 17 de sobre ejecución para poder culminar el proyecto. Entonces, este es como el ejercicio, compañeros, de valor ganado, pues que se puede aplicar en cualquier momento a la ejecución del proyecto y nos puede dar como una luz sobre la finalización del mismo. Entonces eso hace parte como de la herramienta de control y monitoreo, compañeros. Yo quizás también tengo pues una anotación a lo que estaba exponiendo Juan también de que digamos en ese caso que tú estabas exponiendo, ahí se podría se pudo haber dado que la estimación de costos no fue correcta, ¿no? Porque, digamos, el tiempo está bien. Lo que pasa es que, digamos, no sé, es decir, de pronto el cronograma estuvo bien planteado, solamente que hubo unos costos adicionales que no se tuvieron en cuenta. Entonces, pues digamos que eso es lo que se debe estimar de manera pues más acertada posible. Y yo digo que utilizar no solamente una, sino dos o más herramientas al momento de estimar costos en un proyecto, en un contrato, que ayuda a las buenas decisiones también para ejecutar el proyecto y programar el trabajo de manera acertada y pues determinar también si vale la pena o no seguirlo. En esos casos también pues habrá que, yo creo que tomar decisiones en que de pronto cuando son contratos, por ejemplo, de obra pública, pues hay que decir, bueno, si hubo una sobreestimación de costos, en su momento no se planearon bien, pues habría que ver si hay o no para terminar todo el contrato como tal. Era Sí, eso así mi es. comentario también. Así es, tienes razón. Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias. Bueno, gracias.